Muy buenas noches, amables televidentes de su programa Sin Rodeo, por acá por Metrovisión, Canal 62 de Claro y Aster. Bueno, la semana empieza con realmente informaciones que han puesto al país en vilo con relación al narcotráfico en nuestro país y cómo bajo esta modalidad que creo que nunca se ha visto así en esa dimensión, de que se haya introducido en la actividad política y al mismo tiempo cómo esos grandes volúmenes de recursos propios de narcotráfico pues ingresan a la economía y al torrente monetario de nuestro país. Yo creo que nosotros que siempre tratamos el tema económico, nos vamos a tomar por lo menos una parte de este programa para nosotros analizar lo que es el efecto que puede tener en la economía el narcotráfico y sobre todo los recursos que generan, los ingentes recursos, porque en los allanamientos que ha realizado últimamente el Ministerio Público ha encontrado unos grandes volúmenes de recursos en dólares. O sea, son esa cantidad de dinero llega a la República Dominicana por no sé qué vía, será contrabandeado por otros lugares, porque no me imagino que sea a través de las casas de cambio o el sistema financiero de nuestro país, porque acá nosotros tenemos una serie de leyes y de regulaciones que de alguna forma hacen imposible que grandes cantidades de recursos de esa dimensión puedan entrar al sistema financiero. Vamos a dar la bienvenida a Wanderly Céspedes, nuestro compañero en esta sección. Wanderly, ¿cómo ha estado en esta semana? ¿Cómo te va, Francisco? ¿Todo bien? Muy bien, bastante trabajo. Sí. Enterándonos de cosas que parecen ser irreales en la República Dominicana, pero qué bueno que hoy abordemos un poco acerca del impacto que causan esos grandes volúmenes de dinero de forma ilícita y cómo impactan en la economía de manera directa. Wanderly, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, tú que conoces más o menos el sistema financiero, y para que el público también tenga un conocimiento de cómo se maneja a nivel de controles, del acceso de esos recursos que pueda llevar una persona, por ejemplo, y que sea una gran cantidad así como para levantar las alarmas. ¿Qué tiene el sistema financiero para un poco depurar el origen de esos recursos? Fíjate, Francisco, a raíz de lo que es la ley 155-17, que es la ley de financiamiento del terrorismo, bueno, esa ley coloca un conjunto de controles. Esos controles, más para las entidades de intermediación financiera y también para las entidades que no tienen esa finalidad, o sea, que no tienen ese, digamos que son sujetos obligados no financieros, que es como se conoce en la ley, plantea una serie de medidas como lo que son los volúmenes de ingresos que pueden entrar de parte de un cliente y un conoce tu cliente. Medidas como esa, la actividad comercial que realiza tu cliente, donde radica la actividad comercial exactamente, y mide debilidades como debilidades regionales, fortalezas también, y cómo usted puede hacer una clara depuración de su cliente. En el sistema, digamos que en el sistema financiero formal, de manera formal, es muy difícil que dinero mal habido entre. ¿Por qué? Porque tiene bastante controles, empezando no solo por la regulación de la ley, sino también por la superintendencia de banco. Entonces, quizás, de alguna manera, lo que son los sujetos obligados no financieros, que la regulación de la ley no aplica digamos que en un peso tan grave para esas personas. Primero porque tienen que introducir en costos de un técnico preparado para hacer esa depuración de debida diligencia. Y muchas veces lo preparan, porque la misma ley contempla la preparación de los sujetos obligados no financieros, pero no tan riguroso como lo son, digamos que las entidades de intermediación financiera. Puede que se dé lanzando una teoría de que fácilmente podría ser más permeable los sujetos obligados no financieros, en cuanto, creo que lo que lo mide a ellos es la DGI. Okay. La regulación directa es la DGI, no la superintendencia de banco,
y su actividad comercial se puede ver muy involucrada dependiendo del tipo de actividad. Una de ellas son los dealers, que son sujetos obligados no financieros. Digamos que controles como ese, que ya tienen que realizar, digamos que a la DGI, quizá no tengan un técnico preparado, y puede ser muy permeable. Pero en este caso, hablamos de todo el sistema financiero y cómo puede permeabilizar los fondos ilícitos. Sí, porque tú sabes que ahí me preocupa porque los hermanos Mosquera, ¿verdad?, que eran los cabecillas de esta red de narcotráfico internacional que operaba desde Santiago de los Caballeros y todo el Cibao, ellos de alguna forma drenaron una gran cantidad de recursos en empresas ya constituidas. O sea, es más fácil pues lavar dinero ya en una empresa, por ejemplo, que tenga tiempo y que no sería para las autoridades, ya sea tributarias o las actividades o las autoridades que fiscalizan la actividad comercial de esas empresas, una sorpresa de que manejen una cantidad apreciable de recursos en su volumen de negocio. El narcotráfico tiene la particularidad precisamente de que los recursos que genera para la economía tienen un impacto positivo, vamos a decirlo, desde el punto de vista económico, estrictamente económico. Después hablaremos de lo institucional, lo social, porque el narcotráfico genera un flujo de recursos que está buscando ansiosamente el nicho para poder invertirlo, y esto genera creación de empleo, genera ingresos, ¿verdad?, en lugares donde una inversión tradicional no llega. Por ejemplo, Quirino invirtió mucho en empresas en Pedernales, por ejemplo, en una zona apartada de la región. Esa es una de las partes de la ley, que la ley 155-17 utiliza como parámetros. O sea, tanto lo que son las zonas fronterizas, como también el tipo de persona que invierte. Por eso te decía, hay mucha permeabilidad. Por lo general, la ley es, a pesar de que es estricta y que digamos que todos debemos cumplirla, no existe una regularización, digamos que tan perenne, digamos, y controles que tenga la DGI sobre esos sujetos obligados no financieros. Quizá puede ser uno de los vínculos, no estamos relacionándolo, sino que estamos diciendo que la forma de fiscalizar es muy distinta a la del sistema financiero formal. Pero ¿qué sucede? Ahí entra, digamos que en una calle doble vía. Porque si bien es cierto que en el sistema, digamos, monetario financiero es muy difícil porque los controles son más estrictos, no menos cierto es que toda actividad comercial que realizan los dealers, digamos que las bancas, digamos que son las empresas como tradicionalmente... No, sujetos obligados no financieros, exacto. O sea, que cumplen todo eso. También los profesionales independientes, quizá profesionales que tengan, por ejemplo, que tengan sustentabilidad, pueden ser fácilmente sujetos permeables para el sistema financiero. Okay. ¿Por qué? Porque ahí se relaciona la doble vía. Digamos que hay un control fiscalizador en cuanto tiene que ver con las entidades de intermediación financiera, por lo estricto que es la superintendencia de banco, pero ¿qué pasa entonces con los sujetos obligados no financieros que quizá, como tú dices, que tengan un tiempo ya entrado, digamos que tengan un dealer más de 10 años, más de 15 años, que sea fácil ver el volumen superior a los $15,000 o $10,000, o las fracciones que realizan, como le llaman, métodos pitufo, todo tipo de métodos para blanquear ese dinero. Mira qué controles que de permeabilizar uno fácilmente pudiera introducirse ligeramente al sistema financiero formal. Y es donde se crea lo que tú dices, Francisco. Bueno, digamos que no sean ellos los que realizan, los sujetos no obligados financieros, que entran o que permean el sistema financiero formal, pero las inversiones en lugares, por ejemplo, las zonas fronterizas, las zonas menos pobladas, esa creación de empleo genera riquezas en zonas, digamos que limítrofe o partes, claro, digamos, donde hay mucha pobreza. Mucha pobreza, genera cierto tipo de riqueza, y ese dinero, digamos, o esos fondos mal habidos, entran o permean el sistema financiero formal. Entonces, estamos hablando de una actividad que de alguna forma en nuestro país ha tenido cabida,
y el sistema financiero, aún teniendo sus candados institucionales y legales, o sea, se ha apertrechado normativamente en los últimos años, sobre todo con la ley de lavado y financiamiento del terrorismo, que data de 2017 me parece, sí. 17. Fue una modificación de la que ya teníamos se creó una institución que es la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que es una dependencia de Hacienda, que tiene que ver precisamente con el lavado de activos. Y creo que eso institucionalmente ha ayudado a que nuestro país pueda estar más fortalecido institucionalmente, pero el narcotráfico internacional siempre busca brechas por donde colarse, porque siempre lo que vemos es que estos personeros del narcotráfico terminan siendo amparados incluso por políticos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando ellos hacen esa alianza o invierten con ciertos candidatos o apoyan a tal candidato, es buscando impunidad, es buscando protección. Y esa es la parte realmente, Wanderley, aparte del aspecto económico, que es lo que estamos analizando, que a la postre tiene un efecto negativo en la sociedad, porque tú puedes generar bienestar económico, puedes generar empleo, pero al mismo tiempo puedes estar generando una lacra social que va a hacer que mucha gente que ve en ti un espejo quiera seguir entonces tu legado, o sea, quiera seguir tu camino. Y eso entonces a la juventud, para la juventud es muy dañino. Y además, recuerden que cuando una persona que invierte recursos de esa naturaleza o de ese volumen, que quiere lavar recursos, entra en una competencia desleal con otras empresas que están compitiendo en el mismo mercado en buena lid. Entonces ahí estamos hablando de que afecta a la competencia. Sí, fíjate, porque no es lo mismo una persona que tiene una vía alterna de recursos frescos, recursos que puede explotar, como dicen en el argot popular, y que no le importa si genera ganancia o no, porque lo que le importa a esa persona es que se pueda reciclar comercialmente y se pueda ser asumido ante la sociedad como un empresario, por ejemplo. Fíjate que la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la ley 155-17, hace mucho hincapié, no solamente en el aspecto financiero de las entidades de intermediación financiera, sino que saben, o sea, que ven la posibilidad de que gran parte de ese ilícito, de ese financiamiento, sean permeables por los sujetos no financieros, o sea, sujetos obligados no financieros. Se da mucho el ejemplo, quizá en los barrios, algún puesto, digamos, un puesto informal de vendedor, por ejemplo, de gomas o de repuestos, cosas como esa, que fácilmente son fáciles de permear. ¿Por qué? Porque primero se encuentran de manera informal, o sea, a pesar de que registren grandes volúmenes de dinero, no todos están legalmente constituidos, por ende no es tan fácil fiscalizar a personas como esa. Recuerda que cuando hablábamos de la economía informal, hablábamos también de esa economía subterránea, que es la que nos referimos hoy, o nos referimos ahora, claro, tomando en cuenta, digamos, el llamado caso que hay ahora, que trabaja la Procuraduría, pero ¿cómo afecta en la economía? O sea, ¿cuál es su impacto? Ese volumen, porque ciertamente es un impacto positivo, pero como entra, o sea, es un camino como doble vía, que decías, claro. Okay, por un lado está bien porque genera riqueza, genera rentabilidad, genera consumo y eso hace una producción más activa, pero por otro lado está la institucionalidad, permea lo social, el tejido social se deteriora, se crea lacra y por ende también, a pesar de que quizás por un lado se genere empleo, por otro se pierde porque se crea más a la informalidad. Francisco, tenemos que ir a la primera pausa. Perfecto. Cuando regresemos entonces abordamos más sobre el impacto de esto. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera.
Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Como tambora. Que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira espera tambora. que todo Güira y tambora. debajo del sol naciente. Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Todo tiene su hora. República Dominicana. Un regalo del Señor. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Supérate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tus sueños realidad. Hoy beneficiamos a 500,000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gracias por mantener su sintonía. Estábamos analizando el impacto que pueda tener el narcotráfico en la economía dominicana y sobre todo en el aspecto que tiene que ver con el dinamismo económico y el impacto que tiene en la institucionalidad, en el tejido social. Y eso, ahí fue que quedamos, Wanderlis. Y para mí, creo que independientemente de lo que el narcotráfico signifique en términos de estímulo económico, inyección o aporte, incluso el área inmobiliaria de nuestro país es muy dinámica, es uno de los sectores. Si ves la descomposición, por ejemplo, del valor agregado del PIB, República Dominicana es uno de los sectores más dinámicos. Incluso en este año se ha estado creciendo a tasas increíbles. Entonces uno se pregunta
independientemente de que en el sector hay personas también de larga data, gente muy seria, que día a día se levanta a trabajar, pero sabemos que es un sector que también es fácilmente permeado por los recursos del narcotráfico. Entonces, a mí me parece que haciendo un balance, ¿verdad?, de lo que pueda hacer el efecto económico, que también tiene efectos económicos dañinos, como por ejemplo mencionamos el asunto de la competencia. O sea, no es lo mismo una persona que esté trabajando en Buenarit, pagando sus impuestos y que tenga que financiarse del banco, por ejemplo, para hacer una ampliación, una inversión extra, que una persona que venga ayer y te ponga un negocio parecido al tuyo y comience a invertir, inyectar recursos que tú sabes de dónde es. Entonces, eso por esa parte. Lo otro es lo que el efecto demostración que genera eso. En economía nos enseña mucho eso del efecto de demostración, que es como cuando un consumidor coge el patrón de consumo de otro para sentirse que está al mismo nivel. Exacto. Entonces, ciertamente esto genera en los jóvenes, sobre todo dominicanos, un deseo como de emulación, de que yo quiero ser igual que fulano, que es joven. Generalmente el narcotraficante es una persona joven, de menos de 40 años, eso es por generalidad, y una persona que tiene carro de lujo, que tiene grandes mansiones, aunque últimamente han sido personas con un bajo perfil, porque cuando una persona es muy exhibicionista y desprende en todo lo que hace, un oropel, por ejemplo, una gran riqueza, pues eso prende las alarmas de las autoridades, pero últimamente han sido más discretos. Pero independientemente de eso que te menciono, todo lo que genera a nivel social es sumamente preocupante. Y claro, la música también es otro sector en donde el lavado está siempre presente. A fin de cuentas, mirando todo desde un punto de vista general, el efecto es nocivo, independientemente de que esto pueda ser positivo, en que genera progreso, pero no genera desarrollo. Es diferente. Sí, el progreso es, tú ves, varilla y cemento, mucho carro, muchas cuestiones, el consumo más que todo, el consumo suntuoso. Pero desarrollo es, señores, el impacto que genera ese progreso en la calidad de vida de la gente. Así es. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo ha estado creciendo urbanísticamente, muchos carros, hay muchos tapones, pero aquí no hay un transporte masivo de calidad que pueda conectar la ciudad y a todos sus habitantes, a todos los lugares. Pero eso quizás se pueda hacer en perspectiva, que hay ampliaciones del metro, etcétera, etcétera, pero creo que eso es un elemento del desarrollo. O sea, la necesidad que hay en otros países, de este país, de tú andar en un vehículo a poderte transportar, es progreso, pero no es desarrollo, porque cuando tú estás entaponando las calles de la ciudad, estás generando contaminación tanto sonora como ambiental, por ejemplo. Ciertamente. Fíjate que podría ser un gran estudio ese impacto. Claro. Porque ciertamente, y es un tema que se viene tocando, de que el país crece, pero las personas no sienten ese progreso. Y es que por eso bien nos definen en las universidades, teóricamente, crecimiento y progreso no es lo mismo. Exacto. El país puede crecer y crecer. El progreso. Y prácticamente no existe un desarrollo ni nada por el estilo. Porque desarrollo y crecimiento no es lo mismo. El desarrollo tiene que ser algo que se sustente bajo términos sociales. Si crece, debe haber desarrollo. Ahora, por lo general, cuando hay desarrollo, sí hay crecimiento. Exactamente. Mira, y otro tema que realmente, ya dejando de lado el tema narcotráfico, economía y política, por ejemplo, otro tema que ha levantado mucho interés de la sociedad dominicana, y precisamente en esta semana hubo manifestaciones a favor de un sistema diferente en la seguridad social al que nosotros tenemos. Es bueno resaltar que nuestro país se sometió en el 2001 a una reforma de la seguridad social y nunca hemos tenido realmente un sistema de seguridad social fortalecido, y precisamente
cuando se hizo esa reforma en 2001 aparecieron esta propuesta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y del BID, y generalmente esos organismos tienen una forma muy sutil de ir imponiendo a base de mucho análisis técnico, llegan a convencer a los países de la implementación de sus recomendaciones. Y eso fue lo que sucedió en 2001. Entonces, llegamos a un sistema de capitalización individual, que es la llamada cuenta, ¿verdad?, que todos tenemos en una entidad llamada Administradora de Fondos de Pensiones, que bien o mal ha generado unos ahorros importantes en la economía dominicana, de la cual incluso nuestro mercado de valores, el gobierno dominicano, se ha beneficiado, porque esa cantidad de recursos que están ahí disponibles de los trabajadores pueden tener uso alternativo, digo yo, para financiar la deuda, para financiar alguna inversión de una empresa, etcétera, etcétera, y que esa empresa no tenga que ir al mercado financiero tradicional. O sea, hay opciones, por lo menos. Eso es la cosa que yo pudiera decir que son positivas del sistema que se implementó de capitalización individual. Sin embargo, hay cuestiones que a veces entran en contradicciones, porque hablamos de seguridad social como un derecho, Wander. Cuando hablan de un derecho, es que el Estado debe ser garante de que una vez una persona cumpla la edad de retiro, es decir, que su vida productiva acaba, el Estado debe darle o disponer o hacer o aplicar políticas públicas para que cuando esa persona esté en retiro tenga una pensión que sea más o menos equiparable a su último ingreso, porque si no, entonces estaremos hablando de que esa persona se puede ir pensionado con recursos muy magros que ni siquiera cubran lo que son los medicamentos, que en los tiempos ya cuando las personas están en edad avanzada es uno de los gastos más importantes. Entonces, todo esto se ha mezclado con algunas ineficiencias que tiene el sistema, sobre todo en cobertura. Entonces, ¿qué alternativa se ha barajado en el país a raíz de este sistema que mucha gente dice que no está de acuerdo y que quiere cambiar? Bueno, hay lo que llamamos el modelo de seguridad social solidario o de pensión pública, ¿verdad? Solidario porque las generaciones que están trabajando hoy pagan la pensión de los que se retiran. Ciertamente. Entonces, ¿cómo se alimenta ese sistema? ¿Con qué recursos dispone para generar esas pensiones de quienes ya se retiran en base al trabajo de los más jóvenes? Bueno, de tres fuentes, principalmente contribuciones estatales, contribuciones del trabajador y contribuciones de la empresa. Entonces, el gran inconveniente que mencionas quienes están en contra del sistema solidario o de reparto es que esto genera financiamiento a través de los impuestos. Por eso vamos a ir analizándolo en la próxima sección, porque ya tenemos que ir a una pausa. Adelante. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana
semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Como tambora. Que todo tiene su hora, Tú ves. debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora. que todo Guira tiene y su tambora. hora, debajo del sol naciente. Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Todo tiene su hora. República Dominicana. Un regalo del Señor. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Supérate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tus sueños realidad. Hoy beneficiamos a 500,000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La seguridad social es ese sistema que garantiza una cobertura o un apoyo cuando los individuos o las personas más lo necesitan, en tiempos, por ejemplo, de contingencia o en edad avanzada o un accidente laboral o sencillamente una persona que pierde su empleo. O sea, en los llamados seguros de desempleo, precisamente eso es lo que tratan de resarcir. Una persona en crisis, una crisis económica, que pierde su empleo, por ejemplo, como pasó aquí en República Dominicana y en el mundo a raíz del COVID, pero precisamente en República Dominicana no existe la figura de seguro del desempleo, que por eso es que de cierta forma el Estado es el que tiene que ir en auxilio creando programas, porque no existen esos seguros de desempleo. Si hubiesen existido los seguros de desempleo, que el Estado pudiera tener un fondo para hacer frente a contingencias como una crisis sanitaria, pues no estaríamos ciertamente reclamando una parte importante de la sociedad, el 30% de las AFP, que por ejemplo hay mucho debate sobre eso y de las implicaciones macroeconómicas o que pueda tener. Algunos dicen que eso será positivo porque va a dinamizar el consumo, y como dinamiza el consumo, dinamiza la demanda agregada, es decir, que la gente compra bienes y servicios. Entonces, al comprar bienes y servicios a las empresas, estas generan un volumen de ventas mayor. Pero, claro está,
todo en exceso puede generar un efecto colateral negativo, y eso es lo que ciertamente dice, por ejemplo, el Banco Central y algunos economistas importantes del país, de que pudiera haber efectos inflacionarios y además inestabilidad de la tasa cambiaria, que evidentemente para una economía como la de la República Dominicana, que depende del flujo de divisas, pues esto pueda representar un gran impacto negativo a la economía. Entonces, Wanderlis, yo creo que nuestro país, con esta situación de el debate de qué seguridad social le conviene, debe profundizar y conocer cuál es la economía que nosotros tenemos, y en base a eso tomar una decisión de futuro. La posición, por ejemplo, del vicedecano, hoy vicedecano Antonio Siriaco, y que leí hace unos instantes, es crear un sistema público de reparto que se financie con impuestos, contribuciones de los trabajadores, contribuciones de los empleados, de los empleadores, y que el sistema público o el pilar público pueda garantizar una pensión mínima vital, porque los trabajadores de bajo salario, por ejemplo, en el sistema de capitalización individual se le hace difícil poder resarcir sus recursos o su salario final una vez se retire. Entonces, esas son de las cuestiones. Además, un 57% de los trabajadores dominicanos están fuera de la cobertura. Entonces, hay que ver cómo la economía dominicana puede generar, o menos las instituciones públicas de nuestro país puedan incidir en este debate, y que podamos tener una seguridad social más robusta, más universal y más justa. Por ejemplo, Pavel Isa Contreras habló de que el sistema actual tiene varios problemas a su punto de vista. Primero, es un sistema que no es universal, o sea, son pocos los que cotizan, son los únicos que pueden tener pensiones. Pero además, él mencionó que es relativamente injusto, o sea, no compensa los recursos que necesita una pensión real en nuestro país para que pueda en un momento de retiro surtir el efecto de apoyar a esa persona en el momento que más lo necesita. Pero eso es simplemente la parte que tiene que ver con el retiro. Hay lo que llamamos la administradora de riesgos de salud, que eso es otra parte de la seguridad social. Y aquí sabemos que, por ejemplo, el pasado año, que fue un año donde hubo mucha pandemia, donde la pandemia tuvo un efecto muy importante en la economía del país, muchas personas perdieron sus empleos, más de 400,000 en el momento más álgido de la crisis. Pues precisamente en ese año donde a todo el mundo le fue mal, a las AFP, a las ARS le fue fenomenal. Fue el año donde generaron más ganancias. Entonces eso ha generado indignación en la gente. Entonces, ¿qué se plantea como suplantación a este sistema? Sencillamente un seguro nacional, un verdadero seguro nacional que elimine el plan llamado plan básico. El plan básico es un catálogo de servicios que la gente solicita, no que la gente solicita, sino que las ARS tienen dado que pueden cubrir. Entonces, todo lo que está fuera de ese plan básico, si no tienes un plan complementario que pueda cubrirlo, sencillamente entra dentro de la odiosa palabrita que siempre escuchamos, que dice no cubre, ese procedimiento no cubre. Y a veces las personas, teniendo un seguro complementario, hay procedimientos que sencillamente no cubren. Por ejemplo, los servicios que tienen que ver dentales, por ejemplo, eso no lo cubre las ARS, pero eso no es estético, eso no es de alguna forma un lujo, sino que es una necesidad. Muchas personas sufren ante situaciones
de ese tipo y que tienen que hacerse un procedimiento dental, pero eso no es estético, es una cuestión de salud al mismo tiempo. Creo que también lo estético, Francisco, no cubre tampoco. Tiene que sí, las llamadas cirugía plástica, por ejemplo. Cubre también lo que tiene que ver con problemas faciales también. Hay una serie de interrogantes que podríamos abordar y digamos que concluir el programa hablando de lo que no cubre y lo que sí cubre. Lo que sí queremos dejar bien claro es que lo que quiere la coalición, o la coalición de seguridad digna, creo que así lleva por nombre, es garantizar que luego de la vida, o sea, luego de la vida útil, las personas puedan tener una vida realmente placentera y que realmente sea digna, porque lo que se ve y lo que se prevé es que no todos van a tener una vida digna. Y sí, creo que hay que entrar en el tapete de que no es el 30%. Yo creo que más bien lo que busca la lucha es ganar una pequeña batalla para seguir, digamos, que hacia adelante. Porque lo que realmente se quiere o lo que propugna, he visto algunos de los voceros, precursores, digamos, de este tipo de movimientos, es que realmente se garantice la salud de las personas. Porque si ciertamente si usted, por ejemplo, otorga gran parte, tanto el empleado como el empleador, financian ese tipo de subsidio en esa cuenta de capitalización individual, no menos cierto es que a su vida útil de retiro, si usted no cumple ciertas condiciones, ligeramente usted no es, digamos que ente para optar por un tipo de pensión, ya sea pensión por vejez, por discapacidad, por cesantía, etcétera, que claro, no la tenemos. Claro, mira, todo nace, quien creó ciertamente los cimientos de la seguridad social fue Otto von Bismarck, que fue un canciller alemán en el siglo XIX, o sea, es algo que data de ya varios años, o sea, varios tiempos muy atrás. Entonces, antes de eso, de Bismarck crear la seguridad social ante retiro, vejez, accidente laboral, por ejemplo, desempleo, no existía nada. Las personas que no ahorraban o no tenían un patrimonio al momento de llegarle su vida útil, su vejez, entonces tenían que vivir de la caridad pública. Entonces se convertía en un peso para el Estado. Para el Estado y la misma sociedad, porque gente paupérrima, viviendo en condiciones miserables, eso no es agradable para nadie, ni siquiera para la dignidad humana, esto es cuestionable. Entonces se creó esto para proteger a la gente y eso ha ido evolucionando con el tiempo hasta que se crearon otros mecanismos más renovados. Pero vamos a tratar eso con más profundidad en nuestra última parte del programa. Adelante. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad. Y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Como tambora. Que el tiene su ola debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera
Todo tiene su hora. República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Supérate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tus sueños realidad. Hoy beneficiamos a 500,000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gracias por mantener su sintonía. Hablábamos de la seguridad social, un tema trascendental para el desarrollo económico de nuestro país. Fíjense, señores, la seguridad social debe ser un derecho, y como es un derecho, el Estado debe involucrarse para garantizar que todos sus ciudadanos puedan, al momento que más lo necesiten, encontrar el abrigo del Estado y al mismo tiempo de su trabajo a lo largo de todos sus años fijo en algún trabajo productivo. Por eso es que creo que hay que hacer algunos cambios en la seguridad social, porque no puede ser que todo esté de alguna forma en manos del sector privado. Y cuando hablábamos antes de la pausa, decíamos que Otto von Bismarck, que fue ese gran el canciller de hierro de Alemania, diseñó la seguridad social con apoyo estatal. ¿Y por qué? Porque dentro del fondo y el fundamento de la seguridad social está la solidaridad. Y la solidaridad no es más que ese afecto, ese principio que busca darle apoyo o tender la mano, poner el hombro en los seres humanos cuando estos necesitan del apoyo de otros. Y precisamente esa es la esencia de la seguridad social. No es bajo ningún concepto que a través de lo que es la salud, la pensión, hayan empresas que de alguna forma se lucren de forma, yo digo, a veces exponencial, y que no tienen que ver o no reparan en lo que es la dignidad de la gente. Las personas no se catalogan en función de esos servicios como un riesgo. La seguridad social más se necesita cuando las personas son viejas o están en estado de vejez. Pero para las ARS, por ejemplo, una persona en edad es una bomba de tiempo, porque eso es más recursos que tienen que disponer para la atención sanitaria de esas personas. Entonces, si dejamos que nuestro sistema
de seguridad social esté basado en esos principios que tienen que ver eminentemente con cuestiones de mercado, es decir, de lucro, nuestro país no va a salir del atraso o no va a impactar de manera importante los niveles de pobreza que tiene la República Dominicana en la actualidad. Somos un país que ha crecido bastante en los últimos años, pero ese crecimiento no se ha verificado en un desarrollo humano concreto. Y esas son de las cuestiones que nosotros tenemos que ver, y por eso es tan importante que la seguridad social en República Dominicana sea una realidad, pero no la seguridad social que tenemos actualmente, en donde las administradoras de fondos de pensión y las ARS dominan el mercado e imponen su lógica en todo lo que tiene que ver con el suministro de una salud y una pensión digna. Creo que más que todo, más que las ganancias, están las personas en el centro de toda política pública, que yo creo que el Estado debería de implicarse más en este debate. Próximamente, no sé en qué va a desembocar todo esto, pero hay una reforma a la Ley de Seguridad Social. El Congreso de la República está discutiendo, ha hecho vistas públicas por muchos lugares del país, recogiendo ciertamente lo que es el sentir de la gente. Y yo veía una exposición hace poco de una dama que le increpaba a los legisladores y les decía: oh, pero si el sistema que ustedes están diciendo que es tan bonito y es tan bueno, que es el de capitalización individual, ¿por qué ustedes no se pensionan por ese sistema? ¿Por qué ustedes tienen un sistema propio de pensión que después de 4 periodos o de 2 periodos te garantiza el 50% de tus recursos, y después de 3 periodos más del 90%? ¿Por qué no vamos todos al mismo pailón? ¿O vamos todos al mismo sistema? Esa señora tenía razón. Esa señora fue bastante concreta en esa demanda, porque tú no le puedes decir a una persona que se involucre en un sistema que tú no te aplicas. Entonces yo quiero que con esta reflexión terminemos el día de hoy este programa, y nos veremos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Pasen feliz fin de semana.